Ahí, ¿cuál es fácil? ¿Cuál es fácil de esas cuatro mallas? ¿Ah? El de 1. Y 1, la malla 1. ¿Cuánto vale I1? 2. I1 vale 2 amperios. Había gente que no se recordaba de eso. Que cuando una corriente pasa sola por una fuente de corriente, la corriente tiene el valor de la fuente. Había gente que no se recordaba eso y es el caso 2. Para mí este es lo segundo que les enseñé. Cuando una corriente de malla pasa sola por una fuente sola, tiene que tener el mismo valor de la fuente. ¿Sí? Y había gente que no se acordaba de eso, que es lo más fácil de mallas. ¿Sí? Pero no se pueden olvidar de lo más fácil, porque si lo quieren de lo más fácil, pues ahí sí grave. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que debemos escribir y eso es lo más fácil. Muy bien por el que contestó. Lo más fácil es decir, I1 vale 2 amperios. ¿Qué es lo otro más fácil? La malla 4, porque es como lo primero que enseñé, un LBK, en la malla 4, pero había gente que no sabía cómo se hacía el LBK, que fue lo primero que enseñé y lo más fácil. ¿Sí? Entonces, 10 y 4 menos I2, ¿por qué? Porque la mayor en la malla 4 es I4 y en un elemento entre dos mallas siempre hay una resta de corrientes, la mayor menos la menor. 10 y 4 menos I2, que es lo correspondiente a este término. Aquí no hay nada, más 42 igual a 0. ¿Por qué más 42? Pues porque estoy haciendo un LBK. Aquí el voltaje es 10 y 4 menos I2, I por R, y me encuentro un más 42 igual a 0. Hay gente que pone el 42 al otro lado y no se da cuenta si es más o es menos. Entonces, si pone positivo se tiró, porque aquí da menos 42 al otro lado. ¿Sí? Entonces, esto da... ¿Hoy estás viendo ahí? ¿Algo? Pues no me decir que no entendiste porque te tapé. I2 más 42 igual a 0. Es menos 10 I2 más 10 y 4 igual a menos 42. Eso es el caso 1, eso es lo primero que enseñé. Cuando no tengo y no fuentes de voltaje y resistencias. ¿Sí? ¿Qué se hace ahí? Se hace un LBK, pero cuando estoy entre dos mallas, el elemento entre dos mallas, tengo que multiplicar la R que está entre las dos mallas por la resta de las dos corrientes. La mayor menos la menor. Y la mayor es siempre la de la malla que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces 10 y 4 menos I2, aquí no hay nada, más 42 igual a 0. Entonces esa es mi primera ecuación. ¿Por qué mi primera ecuación? Porque esto es un valor, no es una ecuación. ¿Sí? Profe, ¿Alguna pregunta ahí? Cuando hay un más y un menos, ¿cambia el de valor? Digamos que hay un más en la parte de arriba y un menos en la parte de abajo, ¿cambiaría por la mayor? Cuando hay un más y un menos aquí, no me importa. Por ejemplo, si aquí hubiera un menos más, la ecuación seguiría siendo esta. Porque cuando yo hago la malla, considero que I sub 4 es la mayor. Cuando yo hago la malla 4, I sub 4 es la mayor, entonces I sub 4 es la que pone los signos. Cuando yo hago la malla 2, la mayor es I sub 2, entonces I sub 2 es la que pone los signos. Profe, por una parte, yo digo que los símbolos estén fijos. No, por eso. Los del ejercicio. Por eso, si usted tiene aquí más menos, usted no puede decir menos 10 por I4 menos I2. No puede decir eso. Porque cuando usted hace las mallas, usted está considerando que para hacer la ecuación de malla, lo que usted está considerando es que es su corriente de malla en la que está, la que pone los signos. No importa los signos que hayan ahí. La que pone los signos es la corriente de malla que usted está haciendo. ¿Sí? Como estoy haciendo la malla 4, la malla 4 me dice que aquí hay un más y aquí hay un menos, porque está entrando por debajo. Entonces no importa que exista esto, yo pongo más 10 y 4 menos I2, no pongo menos. Nunca es menos. Nunca. Nunca en DC es menos. En AC es porque el condensador es negativo, que es menos, pero en DC nunca es menos, siempre es positivo. Porque la corriente mayor es la corriente de la malla que usted está haciendo. ¿Ya? Al considerar que I sub 4 es la mayor, I sub 4 es la que pone los signos en las resistencias. Entonces, como I sub 4 es la mayor, aquí va más y aquí va menos. No importa que haya esto,
aquí va más y aquí va menos, porque I/4 es la mayor. Eso es cuando escribo las ecuaciones. Otra cosa es que me pregunten cuánto vale S de sub Z. Eso es diferente, ahí sí vengo a estos signos. Pero no me están pidiendo la ecuación de la malla, sino cuánto vale esto, que es diferente. ¿Sí? Bueno. Listo, pueden preguntar lo que necesiten. Entonces ya vimos caso 1 y caso 2. Volvemos a repasar lo que vimos hace 15 días, ya eran 8 días. Volvemos a repasarlo. ¿Sí? Sigo repasando, pero si ustedes no hacen un ejercicio y tratan de repasar, no se van a acordar. ¿Sí? Porque no han aplicado las cosas. Uno solamente aprende cuando uno aplica las cosas, cuando es capaz de aplicarlas. Mientras no las aplica, usted no sabe nada. ¿Sí? Bueno, es caso 1. ¿Qué otro caso ven ahí? Supermalla, ¿no? Supermalla, ¿por qué? Porque por esta fuente hay una fuente de corriente entre dos mallas y no conocemos ni su 2 ni su 3. Entonces ahí se aplica la supermalla. Siempre que hay una fuente de corriente entre dos mallas y no se conoce ninguna de las dos corrientes, hay que aplicar la técnica de supermalla. Caso 4. O Mayota, caso 4. Entonces, ¿qué es la técnica de supermalla? Algunos no se acordaban, no tenían ni la menor idea. Se quita la fuente y se hace la ecuación de la malla más grande que queda. Y luego se hace la ecuación de la fuente sola. Ese es el método de supermalla. El método de supermalla implica quitar la fuente, hacer la ecuación más grande que queda y luego hacer la ecuación de la fuente. Método de supermalla. Eso es cuando hay una fuente entre dos mallas y no conozco ninguna de las dos corrientes. ¿Sí? Bueno, entonces, este es este caso. Entonces no hacemos ni la malla 2 ni la malla 3, sino que hacemos la supermalla 2-3. Supermalla 2-3. ¿Esto qué es? ¿Caso nuevo? No. Es un caso viejo que vimos la semana pasada. ¿Sí? Supermalla 2-3. Entonces, para que vean que en un ejercicio no solamente va a haber un caso, en un ejercicio nos piden varios casos, siempre en un ejercicio nos va a pedir varios casos. Tenemos que saber qué se hace en cada caso. Por eso yo lo planteo como caso y por eso lo planteo como una receta. ¿Sí? Cuando pasa esto y su 1 es igual a 2, la receta, ya está ahí la receta. Pero si no se acuerda de la receta, que es lo más fácil, muy difícil. ¿Y por qué no se acuerda? Porque ni siquiera la leyó. La copió, se sentó, la copió y ni siquiera la leyó. Entonces está demostrado, yo creo que es el champú, que ustedes salen de aquí y ya se olvidan de todo lo que vieron en clase. Sí, pero es por el champú, porque el champú que ustedes usan acaba con la memoria RAM. Eso está demostrado, pero si ustedes repasan, se acuerdan. Es la única manera. Supermalla 2-3, entonces, una fuente de corriente entre dos mallas y no conozco ni sus 2 ni sus 3, aplico supermalla. ¿Qué hago? Desconecto la fuente y hago la malla más grande que queda. ¿Cuál es la malla más grande que queda? Pues esta por acá arriba. ¿Sí? Entonces, supermalla 2-3. Bueno, entonces la supermalla 2-3 va por aquí, sube aquí y baja aquí. ¿Por qué? Porque es la malla que queda cuando desconecto la fuente. Había gente que le está diciendo, pues, si desconectas esta fuente, te queda esto, y otros estaban metiendo otra fuente por allá, no entendía por qué. Si es cuando se desconecta la fuente de corriente, la malla que queda. Les voy a arrancar de aquí. Y aplico como sé hacer mallas con el caso 1. El 50 por I2 menos I1. Porque está entre dos mallas, entonces la resta las dos corrientes por la resistencia del voltaje. Esta está sola, más 8 y 3. Esta está entre dos mallas, más 10, pero la que está en la supermalla I2, entonces es mayor I2. Más 10 I2 menos I4. Es como si fuera en malla, pero en este caso la mayor es la que está en la supermalla, igual a 0. Entonces esa es la ecuación de la supermalla. ¿Sí? 52 menos 51 más 8 y 3 más 10 y 2 menos 10 y 4 igual a 0.
Entonces, organizo, pero sé que conozco I1. Entonces yo nunca dejo la variable que conozco, la reemplazo siempre. ¿Para qué? Para que me salgan menos ecuaciones. Entonces digo, 52 más 10 y 2, 62. Más 8 y 3, menos 10 y 4, menos 51, igual a 0. Pero sé que I1 vale 2 amperios. ¿De dónde? Pues yo mismo lo dije aquí de primerito. 2 amperios. 2. Entonces reemplazo I1. Y me queda 62 más 8 y 3 menos 10 y 4 menos 50 por 2 igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda? 62 más 8 y 3 menos 10 y 4 menos 100 igual a 0. Yo no soy el profesor de matemática, ustedes hacen todos los renglones, o sea, no les salta ninguna operación. Si notan, yo hago todos los renglones. ¿Sí? A mí me dicen, ¿cómo es posible que no entiendan si vos sos excesivo en escribir todo y en explicar todo? Porque yo no soy el que estudio. Así de sencillo. O sea, yo trato de explicar lo mejor posible. Ahí ya no puedo más. Yo hago todo. Yo no me salto nada. Si ni un renglón me salto para que ustedes sepan qué es lo que se está haciendo. Pero de nada sirve si ustedes no repasan eso. ¿Sí? Ojo. ¿Ves como el menos 100 está aquí? Lo paso al otro lado y me queda 62 más 8 y 3 menos 10 y 4 igual a 100. Segunda ecuación. Ya tengo dos ecuaciones. Siempre que hago la supermalla, tengo que hacer la ecuación de la fuente. El caso anterior que le tocó a dos grupos, creo, o a un grupo, es que conozco una de las corrientes, entonces no hago supermalla, no hago sino la ecuación de la fuente. ¿A quién fue que le tocó? A ustedes. Ese es más fácil todavía, es más difícil supermalla, porque en supermalla tengo que desconectar la fuente, hacer la ecuación de la supermalla y luego hacer la ecuación de la fuente. Si yo hubiera conocido I2 o I3, no hago supermalla, solamente hago la ecuación de la fuente y no tengo que escribir nada más y listo. ¿Sí? Ese es el caso 3. Ese es el caso 3, sí. Entonces, ¿cómo dice? Cuando tengo una fuente de corriente entre dos mallas, pero conozco una de las dos corrientes, solo hago la ecuación de la fuente. O sea, esas dos mallas salen con la ecuación de la fuente, porque ya conozco una corriente y la ecuación de la fuente es la otra ecuación. ¿Sí? Entonces ese es el caso 3, pero eso es más fácil que esto. ¿Sí? Bueno, me falta la ecuación de la fuente. ¿Cómo se hace la ecuación de la fuente? Se coge la fuente sola y se ven las corrientes que pasan por ella. La mayor es la que tiene el mismo sentido de la corriente, de la fuente de corriente. Entonces digo, la mayor menos la menor es igual al valor de la fuente. ¿Cuál es la mayor ahí entre sub 3 y sub 2? Es I2 porque es hacia la derecha y I3 va hacia la izquierda. Ojo, ese error lo cometió un grupo también que no veía que iba hacia la izquierda, no ven. Entonces, si esto va hacia la derecha, I2 es la que va a la derecha y I3 va a la izquierda, entonces la mayor es I2. Simplemente si no veo así, pues la pongo así. Eso, así, ahí es más. Sí, pero es que usted tiene que entender que es lo mismo. Usted tiene que entender que esto es lo mismo que esto y es lo mismo que esto, porque estoy haciendo exactamente lo mismo. ¿Sí? Porque usted es el que dibuja, yo no le dibujo nada a usted, usted es el que la dibuja. ¿Sí? Bueno, entonces, y sub 2 menos y sub 3 es igual, tiene que ser el valor de la fuente, y el valor de la fuente es 0,1 Bx. Ahora, no me puede aparecer un Bx, entonces busco dónde diablos está ese Bx. ¿Sí? Pero tengo que buscarlo en donde esté solo. Ah, el Bx está acá. Ahí entra el caso 6. El Bx es el voltaje en una fuente de corriente. ¿Qué les dije que había que hacer? ¿Se acuerdan? Que yo les dije? Otra malla.
malla extra. Entonces hago la malla 1 extra para calcular Bx. ¿Por qué la malla 1? Porque es la única donde está Bx. ¿Ven que no está sino en la malla 1? ¿Sí la ven? Si estuviera en más, si ¿Ah? estuvieran más mallas. Si estuviera aquí, podría hacerlo entre las dos mallas. Si la fuente de corriente estuviera aquí, podría hacer esta o esta. Acuérdense que hay el voltaje en una fuente de corriente, ¿no? El caso 6. O sea, cuando me piden, pero es una pendejada escribir, porque ustedes todos lo escriben, pero no leen ni mierda. Cuando me piden el voltaje en una fuente de corriente, yo hasta cuento la anécdota que un grupo que me dijo escriba todo, profesor, y yo como un idiota escribí todo el semestre escribiendo todo lo que decía, y perdió más de la mitad del salón porque todo el mundo no leía. Me pusieron a escribir para no leer. Cuando me piden el voltaje en una fuente de corriente, tengo que hacer una malla extra, es la única forma de hacerlo. De corriente, debo hacer una malla extra. Debo hacer una malla extra para calcularlo. Y esto es el caso 6. Yo le escribí todos los casos lo escribí en el tablero a los estudiantes, y no, tampoco sirve. Porque así usted lo escriba, si el estudiante no lee eso y trata de aplicarlo, pues no lo va a aprender. Porque el profesor no le puede enseñar nada a usted, eso es la mentira más grande del mundo, usted es el que aprende. El profesor simplemente le da una información y usted verá si la asimila o no, es cuestión suya. ¿Sí? Debo hacer una malla extra. La única edad en que usted le enseñan es en primero y segundo de primaria, hasta tercero le enseñan, de ahí en adelante ya usted aprende. Nadie le enseña, usted aprende. Lo que pasa es que le explica y usted pone cuidado y trata de entender y lo entiende. ¿Sí? Bueno, entonces malla 1 extra para calcular Bx. O sea que si yo pongo para calcular Bx es porque tengo que meter Bx, y este es el caso 6. Si quieren no le pongan número, pero no se olviden que cuando les pidan el voltaje en una fuente de corriente tienen que hacer una malla extra. ¿Sí? Y yo soy feliz poniendo ese caso. Soy feliz. O sea, lo más seguro es que en el examen le va a salir el caso 6. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y les digo, y no, voy a hacer un ejercicio pero que no tenga el caso 6, porque el seguro el profesor me va a poner un caso 6, entonces ¿para qué voy a estudiar eso? Estudian solo el caso 6, muchachos. No, si estudian el caso 6 no son capaces de ver este ejercicio, porque tiene caso 1, caso 2, caso 3 y caso 6. Tienen 4 casos el ejercicio. Entonces, y eso es lo que quiero, que se vuelva receta. Cuando ustedes sean capaces de mirar el ejercicio y decir, aquí hay caso tal, tal y tal, ya ganó. Porque se supone que usted sabe qué es lo que tiene que hacer en ese caso, pero si ha estudiado. ¿Sí? Entonces la malla extra, ¿cómo se hace? Común y corriente. Lo único es que tengo que meter Bx, porque la hago es para calcular Bx. Entonces arranco de aquí. De menos a más, menos Bx. Si meto 2, me tiré todo, porque es que estoy haciendo el EBK y meto 2 amperios. No puedo. Menos Bx más 21 más 50 y su 1 menos y su 2. ¿Cómo la hago? Pues como sé. Caso 1. Menos 20x más 20 y su 1 más 50 y su 1 menos 50 y su 2 igual a 0. 70 y su 1 menos 50 y su 2 es igual a Bx. Si miro desde acá, pues Bx vale 70 y su 1 menos 50 y su 2, y ya sé cómo calcular Bx. Pero lo que hago, lo estoy haciendo no para calcularlo, sino para reemplazarlo aquí. Pues reemplazo Bx, porque no he sacado esta ecuación, no la he podido sacar. Reemplazo Bx en asterisco. Aquí. Todo ese cuento fue para poder reemplazar Bx en esa ecuación, porque no sabía cuánto valía. ¿Sí? Entonces lo reemplazo y me queda
y sub 2 menos y sub 3 igual a 0.1 por 71 menos 52. Pues y sub 2 menos y sub 3, 7 y 1 menos 5 y 2. Voy a pasarlo de la izquierda a la derecha. Esto lo voy a pasar a la derecha. Entonces me queda 7 y 1 menos 5 y 2 menos y 2 más y 3 igual a 0. Entonces me queda 7 y 1 menos 5 menos 1 y 2 menos 6 y 2 más y 3 igual a 0. Y esa es mi tercera ecuación. 3 ecuaciones, 3 incógnitas, está muerto. Profe. Ah, pero yo conozco I1, sí, tenés razón, todavía no he terminado. ¿Por qué? Porque yo conozco I1. Pero I1 es igual a 2. Queda más fácil. ¿Sí? I1 es igual a 2. Entonces queda 7 por 2 menos 6 y sub 2 más y sub 3 igual a 0. 14 menos 6 y sub 2 más y sub 3 igual a 0. Entonces la ecuación queda menos 6 y sub 2 más y sub 3 igual a menos 14. Tercera ecuación. Profe, ahí se puede calcular por matriz aumentada, ¿no? Sí, Ah, en cualquier caso se puede calcular por matriz aumentada, que es el caso que yo llamo de determinante. Lo que pasa es que yo los determinantes 4x4 no lo hago aumentando filas, sino que lo hago de 4 a 3x3 y de 3x3 a 2x2. Sigo con la idea del determinante fijo. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Ese es el problema. Y a ustedes lo enseñan de otra forma aumentando filas. ¿Sí? Pero ambos métodos dan la misma respuesta. ¿Sí? Entonces, esto es circuitos. Mirar el ejercicio, ver qué casos tengo, aplicar los casos y sacar las ecuaciones. Cuando tengo las ecuaciones ya es matemáticas, es álgebra lineal que ustedes están viendo. Entonces no entiendo por qué algunos no son capaces de resolver eso si están viendo álgebra lineal.